¿Puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Muy buenos días, 8 de la mañana y la clave fundamental está en que la OPEP ha dicho basta. Todo parecía indicar que el precio del petróleo en los $80 era suficiente, pero Arabia Saudí ha dicho se acabó. La clave fundamental del día está en que la OPEP dice se acabó y marca ya una caída de la producción del petróleo de 1 millón de barriles diarios. Vamos a ver cómo el mercado de petróleo y sobre todo Estados Unidos reacciona. Estados Unidos tiene la posibilidad de aumentar la cantidad de producción de petróleo para ponerlo al mercado e intentar compensar, pero esto ya empieza a ser demasiado, porque ese millón de barriles diarios de petróleo sumado al movimiento que hizo Rusia en el mes de marzo lleva ahora mismo a la situación del precio del petróleo una situación complicada. ¿Hacia dónde? Hacia los $100. Y a partir de ahí cambia la fotografía. Hemos visto en los últimos días que la inflación estaba descendiendo, sobre todo en materia energética. Una vez que veamos que el precio del petróleo vuelve a caminar hacia los $100, a partir de ahí empieza otra vez la fiesta de la inflación, que ahora mismo ha dado un momento de relajación, sobre todo porque ese precio del petróleo estaba disminuyendo de una manera muy agresiva respecto al año pasado. Si ese precio del petróleo vuelve al mercado con fuerza, llevándoselo en la horquilla de 90 a $100, algo que no ha sucedido en los últimos meses, cuidado con el movimiento alcista en el precio del petróleo. Pero el petróleo es protagonista por la OPEP, es protagonista porque hay que ver cuál es la reacción de Estados Unidos, pero sobre todo es protagonista por el cinismo occidental sobre el petróleo ruso. ¿Por qué? Porque acabamos de conocer que Japón le ha pedido una excepción al tope al petróleo ruso, repito, una excepción al tope al petróleo ruso para poder comprárselo por encima de los $60. Como lo están escuchando, Wall Street Journal publica que Japón estaría comprándole el petróleo a Rusia por encima de los $100 como una excepción a ese tope del G7 ofrecido por Estados Unidos. Esa excepción a Japón para no tener problemas, sobre todo en el suministro de petróleo. Ojo, porque el movimiento de Japón vuelve a dejar a las claras el cinismo del G7 de Occidente, dando excepciones a aquella norma que en el fondo ni tan siquiera está entrando en vigor, pero que Rusia, apretando las tuercas a la hora de trasladarles, de llevarles ese petróleo ruso, le habría puesto en una situación complicada precisamente a Japón, que tendría ya encima de la mesa esta excepción. La realidad es que no solo la fotografía de la OPEP, sino que el mundo necesita ahora mismo una gran cantidad de petróleo por la presión que le estaría dando ya China. De tal manera que la OPEP incluso quiere aprovechar el movimiento de entrada de China en la salida del COVID-0 para darle un empuje todavía mayor al precio del petróleo y llevárselo, como le decíamos, al entorno de los 95, entre 90 y $100. En ese escenario empieza a jugar sobre todo la fotografía hacia dónde tiene que verse, dónde tiene que jugar en este entorno ese precio del petróleo y la fotografía que le puede dar de impacto al crecimiento de la economía global. El otro punto fundamental está en Credit Suisse. La Fiscalía Suiza investiga ya la adquisición de Credit Suisse en busca de posibles irregularidades. La clave fundamental está en si esto podría darle un frenazo, podría frenar la fotografía que ahora mismo nos está marcando esa compra de UBS por Credit Suisse. Van a pasar por por junta de accionistas, en breve, y además hemos conocido que UBS, para que le cuadren los números, tiene que hacer en ese caso un movimiento de reducción de la plantilla que estaría entre el 20 y el 30%. Es decir, lo que necesita UBS es poner bonita la foto. Y una vez que esté bonita, tiene unos meses por delante para decir: España
Estados Unidos, distintas partes de UBS, venderlas donde estén las duplicidades, pero lo primero que se va a encontrar es una reducción importante de la plantilla para hacerla bonita y poder venderla, que sería la clave fundamental que estaría moviendo a lo largo de las últimas horas esa operación en el entorno de Credit Suisse. Credit Suisse, petróleo, crecimiento global, pero fíjense, porque en este entorno hay un movimiento de relajación también en lo que se está viendo alrededor de los bonos después de la crisis bancaria. Podríamos pensar, oiga, ¿por qué se ha marchado de repente esa crisis bancaria? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar en el medio plazo en el balance de los bancos? Miren este gráfico, porque este gráfico del valor global de los bonos nos estaría marcando el movimiento de que se están recuperando, es decir, le está dando, fíjense en la parte final, ese movimiento de subida del valor de los bonos globales, nos dan paciencia, nos dan tranquilidad en el balance de los bancos, va mejor de lo que se esperaba la recuperación de Silicon Valley Bank, de tal manera que ese movimiento o el respaldo de liquidez que decía Nouriel Rubin, y lo comentamos ayer en las claves del día, no es suficiente para el banco, para el mercado, para el sistema bancario. El inversor sí que está entendiendo que es suficiente, de tal manera que esta recuperación que ven en este gráfico nos indica hay relajación, y más relajación si ven este siguiente gráfico, donde el MOVE, ese VIX del mercado de renta fija, nos marca una relajación absolutamente brutal en este contexto. El otro punto fundamental se puede resumir en una frase clave. Al igual que de cara a esas elecciones norteamericanas se decía it's the economy stupid, ahora mismo la clave fundamental en el mercado americano para entender qué está sucediendo es it's the liquidity stupid, es decir, es la liquidez, estúpido. No pienses que se ha arreglado todo, que los beneficios empresariales están mejor. Miren este gráfico, porque este gráfico lo que nos está marcando es que todo es liquidez. Hay tanta liquidez en el mercado, marcada por el conjunto de los bancos centrales, que el mercado tiene que subir. Oiga, es que a usted le he enchufado una cantidad de cosas, ¿no? Para subirle el ánimo, que está usted con el ánimo disparado. Es decir, la liquidez sería ese movimiento en el que el inversor dice, mientras haya liquidez, fiesta, fiesta y más fiesta. De tal manera que más liquidez, más fiesta. Y en este entorno actual, más liquidez, movimiento de recuperación del mercado. Y lo están haciendo además de manera coordinada. BCE, Fed, Banco de Inglaterra, Banco de Japón. Por lo que no es puntual. Es que van todos coordinados al darle ese punto de liquidez al mercado. Por lo que tenemos también el movimiento de bonos. Y ese movimiento de bonos nos está reflejando que la crisis bancaria va a tener al menos un mes de abril tranquilo. Veremos mayo. En mayo suele venir un movimiento de más presión en el mercado, de más nerviosismo de cara al verano. Abril tiene pinta que el movimiento nos va a dar una relajación importante en esa fotografía. El otro punto fundamental está en la crisis inmobiliaria y sobre todo de qué manera también va afectando el capítulo de oficinas al entorno de los balances de los bancos. Miren este gráfico que nos marca el SP con la parte de rates y la parte de oficina vinculada a rates, y vemos la depreciación de activos. ¿Cuál es el problema entre Bear Stearns y la caída de Lehman Brothers? Todo lo que sucedió en medio, que no pensábamos que estaba tan podrido por dentro. ¿Qué es lo que está mirando ahora el mercado? ¿Hasta qué punto esos activos inmobiliarios están podridos? Y si están podridos, ¿cuál es el valor de la depreciación que ahora mismo tiene el balance de los bancos? Y por tanto, si lo que tenemos es una recuperación de gato muerto, ¿no?, en el torno de una crisis bancaria que ya hemos tenido el primer envite, igual que tuvimos con Bear Stearns en el mes de marzo de 2008, para un movimiento posterior que nos va a reflejar, sobre todo en el mes de septiembre, octubre, noviembre, en la parte final del año, cómo de verdad estos activos inmobiliarios con la entrada en la recesión pueden causar un problema en el balance, en los activos que ahora mismo en balance tienen los bancos. Fíjense, porque la depreciación en este gráfico es brutal, de tal manera que lo que se ve en estos rates es que la fotografía es muy complicada, porque ya hay una depreciación en valor de oficinas muy grande, provocada por coronavirus, provocada porque los trabajadores no quieran volver, acuérdense, a las oficinas. Acuérdense lo que decía Elon Musk de vengan ya rapidito, ¿no? De tal manera que en esa fotografía, en ese movimiento, lo que se ve de una manera muy agresiva es la depreciación de los activos inmobiliarios vinculados al sector de oficinas. Vamos a ver cómo refleja y vamos a ver cómo puede actuar o cómo puede golpear al conjunto del sector, del mercado bancario, del sector bancario, por culpa del mercado inmobiliario. El último punto lo tenemos mañana. La semana está marcada claramente en Estados Unidos por la carrera presidencial en el entorno de la figura de Donald Trump y de esa comparecencia que tiene mañana.
Ojo en esa fotografía porque tiene dos posibles soluciones el camino. Uno, en el que Joe Biden vea, yo le dejo ahí tan tranquilo y puede perjudicar esa fotografía, o otro en el que se empiece a ver que Donald Trump utiliza esa comparecencia de mañana en Manhattan para precisamente lanzar su carrera electoral para las presidenciales de 2024. Es la pieza clave, es el punto clave de esta semana, ver hasta qué punto sale o deteriorado Donald Trump y entra en la fotografía Ron DeSantis de una manera muy rápida. Fíjense en el otro movimiento. Ron DeSantis ha desaparecido de todas las quejas alrededor y no le ha tenido que poner Donald Trump al final en la tesitura, en el brete de decirle a los federales, aquí no entráis porque no hay extradición. Sin embargo, Donald Trump ha sido inteligente en ese sentido, ha dicho, vamos a dejar que si yo al final tuviese problemas en toda esta carrera, necesitamos tener a un Ron DeSantis con fuerza recogiendo mi electorado. Él ya ha salido, ya ha dicho, no te preocupes, aquí no van a venir, no te preocupes que voy yo y testifico. ¿Qué es lo que están diciendo los abogados de Donald Trump? Que van a pedir la eliminación de todos los cargos, en primer lugar, porque ya han caducado esos cargos, es decir, ya han pasado de tiempo en el que podían ser juzgados. En segundo lugar, porque hay una parte fundamental que todavía no está clara, que Donald Trump hubiera hecho el pago de esas cantidades a esta actriz que hace la denuncia y sobre la que surge todo el movimiento. Vamos a ver mercado de petróleo, vamos a ver cuestiones con los bonos, vamos a ver mañana esa situación alrededor de Donald Trump. No parece que haya mucho movimiento de bancos centrales durante la semana y sobre todo parece que en este inicio de Semana Santa que vamos a vivir al final de esta semana vamos a vivir un poquito más de tranquilidad, vamos a ver cuánto, y vamos a ver en ese entorno cómo el mercado va a estar tensionado sobre todo por el mercado del petróleo. 1 millón de barriles menos, a la espera de cuál puede ser la reacción del mercado a un movimiento de Estados Unidos en el que probablemente diga vuelvo a quitar o vuelva a poner encima de la mesa más reservas de petróleo para compensar esa estrategia que ha hecho durante todo este tiempo. Petróleo, protagonista principal. Y ojo al oro, ojo a la plata, que también tienen una semana para ganar terreno. Eva Villanueva, y a todos ustedes también, buen día, buen negocio. Vamos a seguir pendientes de todo lo que está sucediendo en una semana que va a ser complicada. No tiene pinta de ser fácil, pero este abril ha empezado sobre todo con la fotografía de, aunque están las dificultades en materias primas, el mercado quiere un movimiento alcista para encarar mayo, ese selling May and come back in September, que podría arrancarnos desde una posición muy alta del S&P 500.